Voy a hacerte dos preguntas para las cuales te daré dos respuestas que te van a dejar ante dos opciones. Dos preguntas, dos respuestas, dos opciones. Que de hecho son las dos preguntas más importantes que toda persona es capaz de responder mientras aún está en el viaje de la vida. Porque la vida es un viaje. Y como en todo viaje, en este viaje de la vida también hay un transporte, hay un pasajero y hay un terminal. El transporte es el cuerpo. El pasajero es la persona, eres tú. Por eso cuando nos hablamos nos miramos a los ojos. Porque a través de los ojos me pongo en contacto con la persona que mora en el cuerpo. Y el terminal es el día cuando te tocará bajarte del transporte. Porque vida es unión. En este momento tú tienes vida física porque todavía estás unido al cuerpo. Pero muerte es separación. Así que cuando llegue ese momento de la separación, cuando llegues al terminal, que dicho sea de paso, cada cumpleaños no es un año más, es un año menos. Ya estás un año menos del terminal. Entonces, cuando llegue ese momento de la separación del cuerpo y la persona, que es el momento de la muerte física, se sabe a dónde es llevado el cuerpo. Pero la primera pregunta que te hago es, tú, el pasajero, que llega el momento de bajarte, ¿a dónde vas? Y aquí la primera respuesta. Hay dos lugares donde toda persona va. El lugar de los vivos o el lugar de los muertos. ¿De qué depende de que vaya a un lugar o vaya a otro lugar? Depende de si llega a ese momento de la separación, si llega habiéndose unido a Dios, habiéndose reconciliado con Dios y habiendo adquirido la vida nueva, entonces va a ir al lugar de los vivos. Pero al contrario, si llega habiendo separado de Dios, espiritualmente muerto, entonces va a ir al lugar de los muertos. Porque Cristo dijo, dejen que los muertos verticales entierren a sus muertos horizontales. Es decir, muertos enterrando a muertos. Porque quien está separado de Dios, quien está muerto espiritualmente, es como un zombie. Está viviendo, pero está separado de Dios, por lo tanto está espiritualmente muerto. Entonces, esta es la primera pregunta y esta es la primera respuesta. La segunda pregunta es más profunda y es la siguiente. Si una persona puede llegar entonces estando espiritualmente muerto, separado de Dios, o espiritualmente vivo, unido a Dios, ¿de qué depende de que alguien pueda pasar de muerte a vida? La respuesta es conociendo cómo fue que pasamos de vida a muerte. Repito la pregunta. Para saber cómo pasar de muerte a vida es conociendo cómo fue que pasamos de vida a muerte. Porque al principio de la creación, cuando Dios creó al hombre, la muerte no existía. El hombre fue creado unido a Dios. Pero Dios le puso una condición para mantener esa vida. Y es que le dio un mandamiento de abstenerse del árbol prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que consiste en independizarse de Dios y yo tomo el control de mi vida y yo determino por mí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Por eso era tan dañino el comer de ese árbol. El hombre precisamente comió y pasó de vida a muerte. Dice la Escritura que por un hombre entró la muerte en el mundo. Y lo más grave es lo que sigue diciendo, esto está en Romanos 5:12, que esa muerte pasó a toda la humanidad. Es decir, que cuando nosotros fuimos concebidos en el vientre de nuestras mamás, fuimos concebidos heredando esa muerte espiritual. Todos nacemos espiritualmente muertos, todos nacemos separados de Dios. Entonces, si fue por violar el mandamiento que la humanidad pasó de vida a muerte, para pasar de muerte a vida,
¿qué hay que hacer con el mandamiento? Obedecerlo. Por desobedecerlo entró la muerte. La ley dice, o el mandamiento dice, cúmpleme y vivirás. No hay otra forma para pasar de muerte a vida que cumpliendo la ley. Pero te tengo una mala noticia, y es que ya no tenemos que guardar un mandamiento, ahora hay que guardar 10 mandamientos. Y dice la Escritura que si tú guardas los 10 mandamientos, pero fallas en un solo punto, fallaste en todos. O los cumples al 100% o fallas el 100%. No hay posturas medias. Eso es lo terrible con la ley. O sea que tú vas a descubrir cuál es el verdadero problema del ser humano. Entonces hay que cumplir los 10 mandamientos. Pero violan en primer lugar con los pensamientos, porque los pensamientos son acciones. Si un mandamiento dice no hurtarás, y si a ti te prestan algo que te gustó y tú piensas, ojalá que se le olvide, ya te lo robaste, ya estás bajo la condenación de la ley. O también dice uno de los mandamientos, otro, que no adulterarás. Si tú fantaseas con una persona que no es tu esposo, que no es tu esposa, Cristo dijo, el que mira a una mujer con deseos de poseerla, ya adulteró con ella en su corazón, ya está bajo la condenación de la ley. Otro mandamiento prohíbe el asesinato. Y si en tu corazón tú has aborrecido a alguien, porque aborrecer es no querer verlo, es desaparecerlo, eso es homicidio, ya tú cometiste un homicidio. O también dice que si cuando te has enojado, has buscado palabras hirientes, ofensivas contra la otra persona, eso es igual que tomar un arma y dispararle. Entonces todos somos ladrones, todos somos adúlteros, todos somos asesinos. Eso citando 3 mandamientos. ¿Qué tal si te cito los 10? Entonces este es realmente nuestro verdadero problema, que nos deja ante 2 opciones, que son las mismas 2 opciones que tuvieron aquellos mineros chilenos cuando quedaron sepultados bajo 700 metros de tierra. Sus 2 opciones eran o tratar de rescatarse ellos mismos, de liberarse, de volver a la vida desde abajo hacia arriba, lo cual era imposible. Ellos estaban sepultados en vida, era cuestión de días, o ser rescatados de arriba hacia abajo. Esas son las 2 opciones. Y esas son las mismas 2 opciones que nos deja este problema ante la ley. Pero siguiendo con esta analogía de los mineros, donde ellos quedaron había un ducto, donde había, de paso también estaba diseñado para que fuera una salida de emergencia, porque había una escalera. Pero aparte de que a esa escalera solo le habían construido un tramo, hubo un segundo derrumbe que tapeó todo, y encima de esa escalera lo que había era roca. Entonces esa posibilidad era inútil. Y eso es precisamente lo mismo que hacen las religiones, porque toda religión dice que tú tienes que ser bueno para que Dios te acepte. Pero dice la Biblia que no hay quien haga lo bueno, que no hay justo, que no hay ni siquiera uno, que todos nos desviamos y todos nos hicimos inútiles, por lo que ya he explicado. Nadie puede cumplir por sí mismo los mandamientos. Entonces esto te deja entre la segunda opción, ser rescatado de arriba hacia abajo, y eso fue exactamente lo que Dios hizo. Él preparó un rescate de arriba hacia abajo, pero no un rescate mediante una religión de obras, sino mediante una relación de fe, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no dice todo aquel que obre, sino todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hizo Dios entonces para ese rescate? Él hizo que su Hijo
descendiera. ¿Dónde comenzó este descenso del Hijo de Dios, Jesucristo? En que siendo Dios, se hizo hombre. Ahí comenzó el descenso. Recuerda que para el rescate de los mineros construyeron una cápsula, que es la que tenía la capacidad para llegar hasta donde ellos estaban, y luego entrando uno por uno podían entonces ser rescatados. Pero tuvo que descender hasta donde ellos estaban. Cristo descendió hasta nuestra misma condición, porque dice la Biblia que Él nació de mujer y se colocó bajo la ley. Y Cristo le dijo a la ley: yo vine a cumplirte, y Él es el único que la ha cumplido al 100%, pero tomando nuestro lugar. Y vamos a ver entonces que solamente uniéndose a Cristo es como con Él podemos pasar de muerte a vida. ¿Okay? Pero Él siguió descendiendo hasta la cruz, también en nuestro lugar, y sufrió la muerte y derramó su sangre. Toda persona que acepta este mensaje que estás escuchando, se une a Cristo en su muerte, y allí muere esa naturaleza con la que nacemos, que tiende a rechazar lo que Dios ordena y a amar lo que Dios rechaza. Esa naturaleza mala con la que nacemos muere con Cristo en la cruz. Por su sangre todos los pecados son borrados, son perdonados, y con Él descendemos, inclusive hasta la sepultura. O sea que esa naturaleza mala queda muerta y sepultada con Cristo. Y de la misma manera que esa cápsula no se quedaba abajo, sino que entraba uno por uno, y la cápsula tenía la capacidad de devolverle a la superficie, de devolverle a la vida, de devolverle a la libertad, igualmente con Jesucristo, a quien la muerte no pudo retener, sino que al tercer día resucitó. Y quien se une a Cristo, dice la Biblia, se resucita con Él a una nueva vida. Solamente hay que hacer dos cosas para unirse a Cristo y participar entonces de este único rescate. Y lo primero es creer con el corazón. Si tú este mensaje realmente lo estás creyendo en tu corazón, es porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está obrando en ti, está abriendo tu corazón, ha abierto tu oído espiritual para que recibas este mensaje. Ese es lo primero. Y luego confesarlo con la boca. Tiene que participar el corazón y la boca, porque dice la Biblia: si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, creyendo en tu corazón que Él vive, que Dios lo levantó de los muertos, entonces eres salvo. Es decir, tienes perdón de pecado y una nueva vida en Cristo. Entonces, si ya lo has creído, lo que te falta es confesarlo, y te invito a que cierres tus ojos, si de verdad quieres unirte a Cristo en este momento, y hagas esta oración conmigo. Amado Dios, yo reconozco que nací separado o separada de ti. Reconozco que nací con una naturaleza que es contraria y que busca y ama hacer lo contrario a lo que tú amas, a lo que tú ordenas. Y por eso sé que merezco el castigo. Pero ahora sé también que tú enviaste a tu Hijo para que cumpliera la ley en mi lugar, para que fuera castigado en mi lugar, que derramó su sangre para darme perdón de pecado, para sepultar con Él esa vieja naturaleza. Y en este momento te doy gracias por levantarme con el Cristo resucitado a una nueva vida. Te doy gracias por enviar tu Espíritu Santo a mi vida para enseñarme a andar en una vida nueva, que ama lo que tú amas y que rechaza lo que tú rechazas.